Hola compañeros de YouTube, hoy como viste en el título te voy a enseñar cómo es que se llega a la famosa fórmula del MRU de manera gráfica y analítica. Hago este video porque he notado que en muchos videos resolviendo problemas de este tema empiezan a sacar muchas fórmulas cuando en realidad solo hay una fórmula del MRU. Y es más, todas esas fórmulas que les muestran es la misma que la original, solo que escrita de otra forma diferente. Por eso es que te vengo a enseñar a razonar y deducir esta fórmula para que así ya no te cueste saber tanto cuándo utilizarla, por qué y cómo. Abajo en la descripción, el primer link, te voy a dejar una playlist en la que voy a estar subiendo problemas de MRU para poner a prueba lo que vas a aprender ahora. Sin más que decir, empezamos. Cuando tengas un problema enfrente y quieres saber si se trata de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a identificar los datos y características que tenga el problema. Y esas cosas no son más que las condiciones del MRU. Estas condiciones tienen como principal característica que el movimiento de la partícula, cuerpo, objeto, estudiar o como lo quieras llamar, sea en línea recta y además que tenga velocidad constante. Abro un paréntesis y es que la velocidad y rapidez acá en física no es lo mismo, así que te recomiendo que vayas a ver un video sobre la diferencia. Ahora, sabiendo que esas son las propiedades de este movimiento, voy a demostrarte la fórmula con una situación de la vida cotidiana. Digamos que una persona está caminando en la carretera a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Y este ejemplo no lo tomes como el único. Te pude haber dicho que era un auto que va a 5 metros por segundo o un perro corriendo a 3 metros por segundo. Eso no es lo importante. Por los datos que te di, notamos que la partícula va en línea recta y a velocidad constante. Entonces, sí cumple con las características del MRU. Ahora, como siempre te digo en los problemas, acá también vamos a dibujar la situación para entender mejor lo que pasa y ahora se los hago. Bien, acá te hice un dibujo, como ven es bastante simple y sencillo por ahora. Y bueno, te explico un poco. Esta persona, como te dije, va en línea recta y a velocidad constante. Y al yo decirte que va a una velocidad constante, te estoy diciendo que no cambia la velocidad, o sea, no va a haber una aceleración, por lo tanto no va a haber cambios, la velocidad no va a aumentar o va a disminuir, tampoco va a haber un cambio de dirección. Y que la velocidad sea de 2 metros por segundo, simplemente te quiere decir que cada 2 metros le toma un segundo. Es por eso que acá te dibujé los valores. Significa que acá, en estos dos primeros metros, le toma un segundo. Para pasar de los 2 metros a los 4 metros, le toma otro segundo. Para pasar de 4 metros a 6 metros, le lleva otro segundo. Y así sucesivamente. Cada 2 metros le va a llevar un segundo. Y con esto creo que la idea se entiende. Pero ahora vamos a hacer una mejor representación de esto. Y para esto vamos a ir introduciéndonos más a la matemática. Esto que te dibujé acá son las coordenadas cartesianas. Es lo que vemos en matemáticas cuando vamos introduciéndonos a las funciones. ¿Sí? En el eje vertical se acostumbra a poner Y y en el eje horizontal X. Pero acá no. Vamos a hacer un pequeño cambio. Yo te dije que la velocidad era la distancia que se recorre en un cierto tiempo. Entonces eso es lo que vamos a usar acá en estos ejes. Vamos a representar la posición como la X. Ahora vamos con el eje horizontal. Y es que este eje va a estar representado por el tiempo. Y ahora yo estoy haciendo esto y voy a usar esta forma de representación gráfica porque de acá vamos a sacar la fórmula. Entonces, antes de hacer eso analíticamente, vamos a trasladar este primer dibujo que hicimos acá a estos ejes coordenados. Ok, ahí ya estuve reemplazando un poco los valores y creo que ya sabes más o menos cómo es que se hace porque antes de ver física en la universidad se ve matemáticas o tal vez al mismo tiempo, pero esto es la representación de una función lineal. Ahora ya tenemos los valores reemplazados, lo que nos queda es hacer la representación en una recta acá. Yo te dije que en un segundo la persona recorría 2 metros y acá está, y que al pasar 2 segundos iba a recorrer otros 2 metros. Ahora así voy a ir haciendo con los segundos a los que les corresponda sus respectivas distancias. Bien, ahí ya representé un poco. Voy a borrar el segundo 5 y 6 que no lo vamos a usar. Y bueno, como ven esto no está a escala, lo estoy haciendo con el dedo, así que espero entiendan. Ahora lo que hacemos es unir todos estos puntos mediante una recta. Ya trasladamos el primer dibujo a nuestros ejes coordenados. Como te dije, es una función lineal. Ahora, esto que representé en esta recta es la velocidad. Y yo te dije que la velocidad era la distancia dividida el tiempo. ¿Cuánto recorrías en cierto tiempo? Ahora sí, vamos a empezar un poco más con lo analítico. Y voy a agarrar el punto de inicio de donde empezó la persona y por ejemplo, voy a tomar los 6 metros. O sea, me refiero a que voy a analizar todo ese trayecto que hizo, esa distancia y cuánto tiempo le tomó. Agarro desde el 0 hasta el 6, eso no tiene importancia, ustedes pueden hacerlo con otro valor y no necesariamente empezar desde el 0, ¿ok? Pueden hacerlo desde el 4 hasta el metro 8 y no va a importar, va a ser lo mismo. Eso como aclaración. Esta es la forma que te voy a mostrar sobre cómo tomé esos 6 metros que hizo esta persona. Si miramos el eje vertical, como te dije, voy a analizar desde que parte hasta que llega a los 6 metros recorridos. Y eso como la posición. Pero ahora, esa posición la hizo en 3 segundos, ¿ok? Llegar a los 6 metros
le tardó 3 segundos. Entonces eso también le marqué ahí con el delta de t. La posición esa a la que llegó a los 6 metros, se la representé ahí todo eso con verde. Y bueno, si estuviste viendo matemáticas, límites, te introducís a las funciones, te habrás dado cuenta que lo que voy a hacerte acá es hablarte un poco sobre la pendiente. Porque la velocidad termina siendo acá la pendiente, en donde el cambio que va a haber de manera vertical va a ser la posición y el cambio que va a haber de manera horizontal va a ser el tiempo. Y ahora, ¿te acordás la forma de escribir la pendiente o para poder determinarla? Para eso simplemente tenías que dividir el cambio que había de manera vertical dividido el cambio que había en el eje horizontal. Ahí ya te lo dejé escrito. Como viste, te dije que la velocidad era la pendiente y bueno, esa expresión de una fracción es otra manera de representarla o de escribir a la pendiente. Y acá es donde empieza lo analítico y lo bonito, ¿sí? Y la verdad que no es tan complicado de entender, porque si entendiste la situación del problema, el dibujo, esto también lo vas a entender. El delta, ya sea el delta de la posición o del tiempo, lo que me quiere decir es el cambio, la variación. Entonces, esos deltas que tenemos de la posición y del tiempo, lo vamos a escribir así, como esa diferencia que hubo. Y bueno, generalmente se tiende a escribir el valor más grande o el valor final al inicio y restarlo por el inicial. Entonces eso es lo que vamos a hacer con los deltas acá. Como ves, en vez de escribírtelo con los deltas, ahora lo que hice fue escribirlo de otra manera, que equivale a lo mismo. Ahora, mira detenidamente estas expresiones igualdades y decime si no te suena algo parecido. Bueno, lo voy a tachar, algo que no tenés que mirar tanto, ¿ok? Ahí te lo dejé en rojo tachado, pero te lo escribí abajo con verde. Y ahora, esta es la ecuación del MRU, la famosa ecuación. Pero sí, está escrita de otra manera, pero ahora la voy a acomodar y voy a despejar algunas cosas para que ahora sí te des cuenta que ese es. Lo único que voy a hacer es despejar la posición final. Entonces voy a pasar multiplicando el tiempo final menos el inicial y la posición inicial la voy a pasar del otro lado sumando. Y así es como va a quedar. Y listo. Acá tenemos la ecuación despejada tal y como la conocemos en muchos lugares. Y creo que ahora sí se te hace más familiar. Pero aún así no está completada por dos cosas. La primera es que acordate que esto viene de una función, la función lineal. Te dije que la posición varía y va a depender del tiempo, ¿ok? Esta es una función que depende del tiempo. ¿Viste cuando en funciones escribimos f de x? O sea que f depende de x. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión va a ser la posición la que dependa del tiempo. Y por eso vamos a poner que el x final depende del tiempo. Y para eso lo escribimos así. Y también este tiempo que aparece como tiempo final menos tiempo inicial, seguramente lo habrás visto representado como una t. Pasa que en muchos problemas generalmente se inicia el movimiento o el estudio que analizamos, siempre lo hacemos desde un tiempo cero. Y miren, vengamos acá un ratito al dibujo. En cualquiera de estas dos representaciones gráficas, yo te dije que esta persona partía desde cero, o sea que es a partir desde el cero que nosotros empezamos a analizar este movimiento. La cosa es que eso se repite para muchos de los problemas y por eso nuestro tiempo inicial siempre, o bueno, no siempre la verdad, pero casi siempre va a ser cero. Entonces por eso se acostumbra a este tiempo inicial tacharlo porque va a ser cero, o sea el valor de este tiempo va a ser cero y por eso simplemente desaparece y el tiempo final pasa a ser solamente t. Ahí te lo dibujé y ahora sí creo que ya la fórmula te suena y es la que vemos. Ahora, como demostración de la fórmula fue esa, capaz faltó alguna cosa como hablar de rapidez, la velocidad, direcciones o la velocidad media o velocidad instantánea, pero traté de omitirlo un poco porque esto lo van a ver chicos de la universidad que sí van a necesitar saber todo completo para ir a rendir la teoría, pero también lo hago para chicos de la secundaria, ¿ok? Que no estudian tan profundamente. Así que nada, eso como aclaración. Ahora voy a pasar a, bueno, hablar un poquito más de esta ecuación y hablarte sobre los problemas, ¿ok? Cuándo la vas a usar, algunas recomendaciones también, consejos, cosas a tener en cuenta. Esta función la vamos a llamar ecuación de posición en función del tiempo. O también la vas a escuchar que se va a llamar la ecuación horaria del MRU. Y bueno, esto es fácil porque es una ecuación que está en función del tiempo y es esa razón por la que se llama así. Ahora, acordate de lo que te dije al principio. Cuando tengas un problema enfrente y no sabes si se trata de este tema, fíjate que la partícula haga una trayectoria en línea recta, ¿ok? No en tiro parabólico. Eso ya es otro tema. También que te diga que vaya a una rapidez constante o una velocidad constante. ¿Sí? Como te dije, tenés que saberte la diferencia porque eso va a ser importante a la hora de usar la ecuación. También presta mucha atención porque no necesariamente te van a decir eso, sino que también te pueden decir que la aceleración es cero. En ese caso vas a usar esta ecuación. Porque bueno, tenés que saber la definición de la aceleración y te vas a dar cuenta por qué se usa esto. También te pueden decir que la aceleración es de 2 metros por segundo. Justamente por lo anterior de saberte la definición, que te digan eso, vas a saber que no tenés que usar esta ecuación. Bueno, también te pueden decir que la velocidad inicial fue un valor y al final fue otro valor. Ahí tampoco vas a usar esta fórmula porque la velocidad no fue constante. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, que vos veas acá que todas estas variables estén con signo positivo,
no significa que los datos que te den van a ser positivos o los resultados tienen que ser positivos. Los datos también te lo van a dar con signo negativo o un resultado te puede dar con signo negativo. Es por eso que tenés que prestar mucha atención, porque la velocidad te pueden dar como dato que sea con signo negativo o cuando resuelvas, la velocidad te puede dar con ese signo, al igual que la posición final o hasta quién sabe, tal vez la posición inicial. Eso va a depender del punto de referencia, ¿sí? Son cosas importantes a tener en cuenta. Pero lo que sí es que el tiempo no te puede dar negativo. Eso es importante. Si el tiempo te da con ese signo, fíjate porque seguramente algo estés haciendo mal. Y bueno, creo que ya por último, esta es una ecuación. Según el problema que vos tengas, te van a dar datos iniciales y vos tenés que venir a esta ecuación e ir reemplazando esos datos. Por ejemplo, en un problema te pueden pedir la posición final y te van a dar como dato la posición inicial, la velocidad y el tiempo. Lo único que tenés que hacer es venir acá y reemplazar esos datos y te va a dar la posición final. Pero de igual modo, con cualquiera de estas variables. Capaz te piden la velocidad de un auto y te van a dar las otras variables como dato. Vos lo único que tenés que hacer es despejar la velocidad y nada, reemplazar los datos y tenés el resultado. Lo mismo con cualquier variable. Bueno, también capaz el x final no va a aparecer como función del tiempo, o sea, está entre paréntesis y encerrado la variable t. Sí, lo saco y bueno, es lo mismo, tampoco te confundas por eso. Y para ir cerrando el video y hacer esto rápido, quería decirte, al inicio te dije que te mostraban muchas fórmulas con ciertos cambios, pero al final terminaba siendo esta fórmula. Y es que sí, y acá te vengo a demostrar con un ejemplo nada más. Sé que tal vez viste este triángulo en donde aparece X, B y T. Y bueno, acá te dan un problema y te dicen, te piden la velocidad. Lo único que tenés que hacer es venir al triángulo, despejar la velocidad y bueno, hay una regla mnemotécnica y que tenés que saber. Pero bueno, eso es lo que me parece innecesario y no sé por qué. Si con esta ecuación, con la primera que te demostré acá, lo podés saber. Y es que simplemente, si te das cuenta, tenés que despejar la velocidad y te va a dar la misma expresión. Lo que pasa es que vos teniendo los datos hace que tal vez la posición inicial sea cero y por eso es que se te va este término del x inicial. Pero al final, como ves, si reemplazás de ahí arriba la velocidad, te va a dar el x final sobre el tiempo, que es lo mismo que tenés abajo. Entonces, creo que por eso es importante saber deducir esta ecuación y cómo usarla, saber que todas las otras ecuaciones parten de esta, ¿ok? Y nada, creo que eso es todo hablando de la ecuación por acá. Espero que este video te haya servido y te haya ayudado. Y si lo hizo, vos me puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Y si no te quedó claro alguna cosa, estoy seguro de que lo vas a entender más con los problemas. Entonces voy a estar subiendo problemas de MRU bastante sencillos y voy a ir subiendo el nivel. Así que estate atento y no te pierdas los videos.